Hola, soy Verónica Rodríguez Tejada y te doy la bienvenida al seminario virtual Despertar a un mayor nivel de conciencia personal y social, donde conocerás la grandeza de tu ser multidimensional y descubrirás en ti el gran potencial energético que posee. Nuestro invitado de hoy se llama Santiago Rubio Saya. A sus 53 años se consideraba un desconocido de sí mismo. Es por esto que desde hace más de 25 años se dedica a desentrañar ese mundo de lo misterioso y desconocido que había dentro de él. Santiago vivió durante 12 años en México, donde investigó sobre su cultura ancestral. También estuvo en Estados Unidos en contacto con los indios Hopis y Navajo, además de vivir el permiso de iniciación de los abuelos Lakotas en México para realizar el INIPI, cabaña de sudación india. En España ha estado con diferentes maestros, como son Jairo Chinarro, Oso, Emilio Fiel, Frank Natale, el Dr. Gómez, Enrique Corbera, entre otros. Fruto de todo ese aprendizaje y todo ese trabajo interno es el libro Somos Multidimensionales. Saya, para empezar quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es para ti el ser multidimensional? Pues mira, el ser multidimensional lo podríamos definir como esa experiencia que a mí me ha llevado a descubrir que aquí en la Tierra no solamente tenemos una parte de nuestro ser, habría otras partes de nuestro ser que es multidimensional, que estaría en otras dimensiones, ¿no? Es decir, yo lo resumo en una frase que dice: todos los seres que yo soy, en todos los mundos donde yo habito, caminando hacia la ascensión. Y lo que va a suceder próximamente es lo que yo llamo la fusión multidimensional de nuestro ser, que es el encuentro de diferentes seres que yo soy en una única entidad existencial, ¿no? Entonces, imagínate que tú cuando vas a la Luna, pues necesitas un traje, ¿no? Pues cuando encarnamos en la Tierra, tenemos un traje con el cual exploramos esta dimensión, que es la tercera dimensión de la conciencia, y aquí es donde nos imbuimos para evolucionar, para hacer nuestros aprendizajes en esta encarnación, ¿no? Pero habría diferentes partes de esto que llamamos el ser multidimensional que estaría experimentando en otras dimensiones otras vivencias. Entonces, la fusión multidimensional de nuestro ser es como si de repente, Verónica, todo lo que tú estás pensando sobre diferentes cuestiones de tu vida, o filosóficas, o espirituales, o de cualquier tipo, ya habría una parte de tu ser que lo está experimentando en otra dimensión. Entonces, esta fusión multidimensional de nuestro ser es la capacidad, ¿no?, de contactar con esos otros seres que yo soy y adquirir toda esa conciencia que nuestro ser está explorando en otras dimensiones. Y esto, que parece un poco ciencia ficción, pues muchos de nosotros lo hemos podido experimentar a través de un trabajo interior. Es decir, que esto no es una teoría, eso es una experiencia, es una forma de vivir que tiene que ver con unas enseñanzas que yo llevo practicando en los últimos 25 años, que tiene que ver con las enseñanzas toltecas. Entonces, estas enseñanzas toltecas se dividen en dos partes. Una parte que va dedicada al lado derecho de la conciencia, es decir, la parte racional, y otras enseñanzas que van dedicadas al lado izquierdo de la conciencia, que sería la parte intuitiva, esa parte mágica. Esas enseñanzas para imbuirnos y realmente profundizar en nuestro lado derecho de la conciencia le llamamos el arte del acecho, y estas enseñanzas para penetrar en el mundo mágico del nahual, de lo desconocido, le llamamos el arte del ensueño. Entonces yo, a través de estas prácticas del arte del ensueño, pues he podido experimentar pues lo que hablo, por ejemplo, en mi libro Somos Multidimensionales, donde relato las experiencias que yo he tenido en otros planos de conciencia. Entonces esto
por lo menos todo lo que tiene que ver con el chamanismo, no va de creencias, ¿no? No es yo creo, sino va de cómo yo puedo experimentar tal cosa, cómo yo puedo acceder a otros planos de conciencia, cómo puedo potenciar mis sueños. Entonces tú tienes tu experiencia. Y está bien que nos cuenten experiencias maravillosas, pero se queda en eso, ¿no? Yo prefiero vivirlas, la verdad. Sí, sí. ¿Y cómo podemos nosotros hacer para vivir esas experiencias de las que tú hablas? ¿Cómo podemos llegar a ese plano para vivir esa experiencia? Pues bueno, harían falta varios trabajos, ¿no? Porque digamos que la verdad es que no tengo, o las enseñanzas, no hay una plumita que lo hace todo por ti, ¿no? Sino hace falta hacer un trabajo interior para poder, y además es un trabajo que se lleva haciendo o para conseguir los resultados pues durante unos años, ¿no? Pasa que aquí en el mundo occidental queremos todo experiencias rápidas y como en 5 minutos y todo rápido, ¿no? Pero hay un camino que ya es un camino horadado, ¿no? Por miles de personas, ¿eh? Y es un camino que, bueno, que lleva su trabajo. Entonces, para poder penetrar en otros planos de conciencia, lo primero que hace falta es energía. Para eso y para cualquier cuestión en la vida. Si no tienes energía, no tienes nada. Puedes tener unas ideas maravillosas, incluso unas intuiciones increíbles, que si no tienes energía, todo eso se queda en agua de borrajas. Y esta dimensión es una dimensión materializadora. En la tercera dimensión estamos para crear realidades. Entonces, esta faceta de poder crear realidades tiene que ver con nuestra capacidad de acumular energía. A partir de ahí, luego ya podemos hablar de algunas técnicas o de algunos trabajos, pero este concepto de la energía dentro del chamanismo es fundamental, ¿eh? Esta concepción de que realmente, incluso muchos aseguramos que el viaje de la Tierra es un viaje puro y duro de conquista de energía, ¿eh? Entonces, cuando llegamos a ese mágico momento de la muerte, si obtenemos por la vida que hemos manifestado la energía suficiente, entonces vendría pues como una especie de liberación, ¿no? Lo mismo que en el cristianismo, pues se habla de la ascensión, en el budismo pues se habla de la iluminación, pues en el chamanismo tolteca se habla pues quemarse desde adentro, ¿no? Es decir, una especie de iluminación en el momento de la muerte, pero claro, hace falta tener ese grado de energía suficiente que te permita salir en ese momento de la muerte, que a todos nos llega en su momento, cuando nos tenga que llegar, o entras en el pánico o entras en la conciencia de la propia muerte y ahí aprovechas esa energía para dar un salto cuántico en tu evolución. Y esta es una de las claves fundamentales por las cuales los antiguos toltecas crearon estas enseñanzas, y algo que quedó manifestado de una manera grandiosa fue una gran ciudad, como es la ciudad de Teotihuacán. Y ya nos dice algo esa ciudad de qué va esto, ¿no? Porque aparte de crecer interiormente, pues también hay como un trasfondo espiritual en todas estas enseñanzas toltecas, ¿no? Y Teotihuacán significa donde los hombres se hacen dioses. Es decir, que habría una meta espiritual también detrás de estas enseñanzas, ¿vale? Entonces, aparte de esta parte energética, que es fundamental irla adquiriendo, aparte de técnicas diferentes que uno pueda realizar, ¿no? Es decir, tú puedes hacer yoga, tai chi, incluso hay técnicas toltecas que se llaman la tensigridad, que son movimientos energéticos. Tú puedes hacer muchas técnicas para adquirir energía. Pero lo que sí te aseguro es que o haces un buen trabajo de acecho o toda esa energía la vas a desperdiciar en cuanto empieces a interactuar con 4 o 5 personas, con 4 o 5 situaciones diferentes en tu vida. Todo eso que has adquirido lo vuelves a desperdiciar, ¿no? Entonces, hoy en día es fundamental tener un trabajo interior donde mínimamente uno pueda acecharse, porque de ahí viene
la palabra del arte del acecho, que es, en realidad el acecho es una actitud interna, ¿no? Es la actitud que el cazador tiene hacia su presa. ¿Mm? Investiga a su presa. ¿Eh? Un león se sitúa lentamente, como un buen acechador, cerca de una laguna. ¿Y qué está acechando? Está acechando a su presa, que es una gacela que va todos los días a la laguna a beber agua. Es en ese momento donde el león sabe que a la una llega la gacela y está acechando, está en un proceso quieto de observación. Esa es la actitud interna de un acechador, es una actitud de autoobservarse internamente para ver cuándo nuestra importancia personal, sobre todo, que es lo que más energía nos desgasta, el querer tener razón, esos pensamientos que juzgan, que critican, todo eso es lo que va desperdiciando nuestra energía. Entonces, esta es una de las bases y de las, claves fundamentales de la adquisición de la energía, más allá de cualquier otro tipo de técnica. Es decir, que si tú realizas yoga, cualquier técnica energética te puede servir para volver a recuperarte, pero si luego tú no haces una buena manifestación de tu mundo, de las relaciones, que es donde realmente nos la estamos jugando aquí en la Tierra, ¿no? Porque ese es un mundo de emociones. ¿Mm? Luego podremos hablar un poco sobre todo eso que está ocurriendo, ya un poco ya más al final, todo eso que está ocurriendo con ese, entre comillas, bichito, y que tiene que ver también con eso, ¿no? Con el enfriar a la humanidad, el distanciarnos, el ponernos mascarillas, y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero esto, si quieres, lo hablamos ya al final, lo dejamos ahí un poquito Sí, sí. para que los que nos estén escuchando aguanten el tirón para lo último, ¿vale? Sí, Entonces, pues como decía un poco, ¿qué hace falta? Pues hace falta energía. Para poder experimentar, poder entrar en otros planos de conciencia, pues primeramente hay que hacer un buen trabajo con el mundo onírico. Es decir, que hay que ir paso por paso, ¿no? Entonces, primeramente, tomar conciencia de la importancia de nuestros sueños. Ese es el primer paso. Es una de las principales avenidas de poder para el contacto con nuestro otro yo. Entonces, si no tenemos un buen trabajo con nuestros sueños, pues difícilmente podemos dar un salto a lo que en el mundo del chamanismo tolteca llamamos la ensoñación. ¿Eh? La ensoñación sería una entrada consciente a ese mundo onírico. Pero como te digo, primero hace falta un buen trabajo con los sueños. Y para que los que nos escuchan ya empiecen con ese trabajo de los sueños, quiero decir que todas las técnicas que voy a hablar ahora están todas descritas en el libro Somos Multidimensionales, ¿eh? Y ahí lo pueden, tienen ahí toda la información, tanto de las técnicas para recordar los sueños como para la ensoñación, para todo lo que estoy hablando, pero independientemente de que esté ahí todo, sí quiero dar unas pautas fundamentales para, por lo menos, empezar ya desde hoy con un buen trabajo con los sueños. Y para ello, yo voy a invitar a todas las personas que nos están escuchando a algo muy simple, que es coger un cuaderno, un bolígrafo de sueños y colocárselo muy cerquita de la cama. Y antes de irse a dormir, darse una orden. La orden que viene un poco más desarrollada en el libro, pero es algo así como yo, y ahí dices tu nombre, deseo conocerme a mí mismo, porque la base de este trabajo es el autoconocimiento. No trabajamos con los sueños para luego contar aventuritas a nuestros amigos de, oh, he tenido este sueño, que he visto un águila, un chamán, bueno, todos estos sueños que nos encanta contar, exacerbando nuestra importancia personal y es donde nuestra energía se nos va, sí, sí. siempre. Entonces, sino para conocernos a nosotros mismos. Es que de repente tienes un sueño donde te encuentras con tu sombra directamente. Y esta es una de las claves fundamentales para el tránsito en el cual estamos todos aquí en la Tierra, que es el encuentro
con nuestra luz, pero también hacer un encuentro con nuestra sombra, ¿no? Con esta parte oscura. Y esta también se manifiesta en este mundo onírico. Entonces, cuando aparece ese sueño lúcido, donde tú te das una orden, me quiero conocer a mí mismo, esa es la primera parte de la orden que yo me doy antes de dormir. Yo me quiero conocer a mí mismo. Para ello, deseo recordar mis sueños y despertarme para escribirlos. Obviamente, si no te despiertas, es más difícil que luego lo recuerdes. Entonces nos damos esta orden. Quiero despertarme para escribirlos. Entonces esto exige un movimiento. El movimiento es que tú coloques tu cuaderno y tu bolígrafo cerca de ti para que puedas entrar en este proceso de empezar a potenciar tus sueños, a escribirlos y luego a descifrarlos, ¿no? Es importante que de alguna manera empecemos a intuir el significado de los sueños, no tanto a pensarlos, ¿no? Porque todo lo que llega del Nahual y todo este mundo onírico pertenece al mundo del Nahual, no se puede pensar. Hemos de pasar a la percepción de eso que llega del Nahual. Entonces, más allá de algunos arquetipos, que yo cuando doy mis talleres, pues hablo de 5, 6, 7 arquetipos que utilizamos para analizar nuestros sueños. Más allá de estos arquetipos, todo lo demás es pura percepción de la sensación interna que nos ha dejado este sueño. Entonces, claro, la mayoría de las veces intentamos entender el sueño. ¿Qué habrá significado? Que es que aparece un amigo mío, que no sé qué, tal. Entonces empezamos a pensarlo, ¿no? Y es cuando ya empezamos a no encontrar nada. Entonces, hemos de primero captar, ¿no? el impulso que llega de ese sueño. ¿Cuál es la sensación interna que se nos ha quedado dentro de nosotros cuando nos hemos despertado? Y eso a los 5 minutos se pierde porque ya empezamos a pensar el sueño. Pero si yo tenía súper claro la sensación, pero luego lo empiezo a pensar y ya se me va. Por eso es súper importante ese primer minuto donde nos despertamos y escribimos 3 palabras. No hace falta hacer un desarrollo grande del sueño. ¿Por qué? Porque pues normalmente estamos a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y no hace falta desvelarse. Hace falta escribir 4 cosas, tener también aconsejable una linternita pequeña para no despertarse y compartir la cama con alguien, pues no montar allí demasiado alboroto, digamos, ¿no? Claro, todo el que comparte cama, pues si está solo bien, porque comparte cama, pues oye... Hay que hacerlo discretamente. Claro, entonces un cuaderno, una linternita donde tú enciendes y escribes estas 4 cosas que te ha dejado la sensación del sueño y ya está. Y luego cuando te despiertas, sí puedes hacer un desarrollo más amplio, ¿no? De la sensación, de lo que has sentido en ese sueño, ver un poco los personajes que aparecen, los colores, ¿no? Y a partir de ahí ya, sobre todo si ha sido un sueño lúcido, pues tener una percepción más amplia, ¿no? Más amplia de lo que nos ha dejado el sueño, ¿no? Y este sería, pues digamos, un primer trabajo, ¿no? Un primer paso para poder imbuirnos luego en esa otra parte que llamamos ensoñación, que ahí tiene que ver también mucho, como decía al principio, nuestra capacidad energética, ¿no? Saya, un permisito. Entonces, ¿sí? Si trabajamos con los sueños, eso nos puede llevar o nos lleva a conocer nuestro otro yo. Es una apertura al lado izquierdo de la conciencia. Es hacer un puente entre esta realidad y la otra realidad, entre el yo de esta realidad y mi otro yo. Entonces realmente lo que hacemos es un puente. Sí. De hecho, en el ensueño sucede algo increíble, que es que una orden que nosotros lanzamos aquí en el tonal, o sea, en esta realidad, se ejecuta en el otro lado de la conciencia.
en el nahual. Entonces, a través de nuestro cuerpo de ensueño, lo que hacemos es acoplar la conciencia, ¿eh?, de este lado en otro cuerpo. Pero es un cuerpo energético, es el cuerpo de ensueño. Es un cuerpo que no tiene las limitaciones de las 4 direcciones, de los 4 elementos que tenemos aquí en el tonal, en esta realidad. Entonces, imagínate que estás en otra realidad con la conciencia que ahora mismo tienes en esta realidad y que allí eres pura energía. Entonces, digamos que el ensueño fue, así dicen algunas partes de la tradición tolteca, que fue un regalo de ciertos dioses que visitaron la Tierra y dijeron: mira, sois los seres humanos, tenéis un potencial enorme, practicar el ensueño para poder explorar todas vuestras posibilidades, ¿no? Entonces, a través del ensueño, que digamos sería como, para que podáis entender, algo parecido a lo que aquí llamamos viajes astrales, ¿vale? ¿Ok? Sí. No me gusta ese término de viaje astral, prefiero irme al ensueño porque trae otras notaciones y porque el ensueño, tal y como yo lo estoy transmitiendo, entramos en las partes altas de la 4ª dimensión y el astral está en la parte más densa de la 4ª dimensión. Entonces ahí sí que entras en esas vibraciones del bajo astral, ¿eh?, que te puedes encontrar pues con los muertos, con tal. Bueno, eso es todo ese mundo, de los viajes astrales, que tienen que ver con esas vibraciones, ¿no? Esto no significa que cuando entras en el ensueño, en un momento dado, si está en tu evolución y necesitas contactar, a través del ensueño con una persona que ha fallecido o con alguna entidad espiritual y tengas que bajar al bajo astral, no entres, ¿eh? Pero normal es que entres en esas partes altas de la 4ª dimensión, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ya los ensoñadores sabemos que existen, otras realidades y existen otras inteligencias que también están en esa dimensión. De hecho, los guardianes de esa 4ª dimensión son unos seres que realmente llevan dominando a la humanidad pues, desde hace ya miles de años, y que tiene que ver mucho con lo que en el mundo tolteca llamaban los predadores. Unas sombras que cuando saltaban en el ensueño veían, ¿no? Es como, wow, aquí hay algo, ¿no? Le llaman los predadores. Entonces, ahí, digamos que ahí empieza pues todo ese juego cómico-cósmico, como yo le llamo, porque realmente hay que soltar un poco de de la tensión que a muchos les produce hablar de este tema de lo cósmico. Pero Verónica, yo te aseguro que todo, absolutamente todo lo que ocurre aquí en la Tierra y las cosas más fuertes que han ocurrido en la Tierra siempre tienen que ver con algo que está relacionado con lo cósmico, ¿no? Sí, y una preguntita, ¿y por qué a la gente le da como ese pánico, esas cosas, conocer eso de lo cósmico, cuando es algo tan importante y que realmente como que todo está envuelto en esa energía cósmica? Claro, porque actualmente estamos imbuidos y, bueno, realmente muy manipulados para que estemos totalmente imbuidos en un mundo totalmente materialista, ¿no? Entonces, todo lo que salga de ese mundo materialista, ahora mismo hay una especie de cientifismo total, todo lo que no se vea y no se toque ya no existe, ¿no? Y entonces, como de momento esos otros mundos, todavía estas personas no han penetrado en esos mundos, no han ensoñado, no han llegado a esas percepciones, pues toda esta presión está ahí como muy concentrada. Entonces las personas ante eso
pues se meten en el miedo, ¿no? Es un miedo a lo desconocido, que en cierta parte no está mal ese miedo, ¿no? Es decir, que decía Don Juan que al conocimiento hay que ir como a la guerra, ¿no? Con un cierto miedo, con un cierto respeto, pero con voluntad y con fuerza para llegar, ¿no? Si no, pues no llegas. Entonces, un cierto miedo, un cierto respeto hacia esos mundos desconocidos, pues a todos nos ha dado, ¿no? Pero no ese miedo irracional y uy, no quiero saber nada de esto, y si me hablan de esto ya todo ese mundo se queda cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que restos, claro, el que quiere ver ve y el que no quiere ve, pues no ve nada, ¿eh? Sobre todo respecto a todo este mundo de lo cósmico, ¿no? Pero el que quiere ver, pues que teclee en el Google crop circles, círculos en las cosechas, y verá cómo hay unas figuras geométricas que aparecen todos los años, desde hace ya muchos años, algunos afirman que miles de años, en los campos de trigo, sobre todo de Inglaterra, y entonces sí, aparecen unas figuras geométricas que dices, ¿un ser humano lo puede hacer? Y dices, pues sí, pero en el tiempo en que aparece, no, ¿no? Porque está demostrado que pasa un avión, no hay nada, pasa a los 5 minutos y hay un sembrado donde aparecen pues 500 figuras geométricas perfectamente hechas, con 600 espirales, bueno, una cosa increíble. Y estos crop circles están relatados. Y dices, ¿cómo es posible? Pues esto sigue pasando y sigue pasando todos los años, pero nadie los quiere ver, ¿no? Entonces, esto está así, ¿no? Ahora ¿Y, mismo y qué la percepción... ¿Y qué mensaje, un permisito, Sí, Saya, qué mensaje nos querrán decir esos cross circles? ¿Qué pues mira, mensaje? Y más en esta situación que estamos viviendo, aunque... sí, mira, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Pero, mira, quería comentar un tema de una experiencia que tuvimos en México, ¿eh? Realmente íbamos a un lugar, pero se dieron las circunstancias para que nuestro autobús se parara, nos tuviéramos que quedar una noche en un lugar al cual no íbamos destinados, pero en la sensación interna de que algo especial estaba pasando. Bueno, pues lo que pasó fue que entre las 2 y las 3:30 de la tarde aparecieron como 16 naves en el cielo, ¿vale? Estábamos en Puerto Vallarta, un día 1 de enero del año, creo que fue el año 2002, 2003, ya no me acuerdo exactamente el año, pero esto fue un 1 de enero y realmente íbamos a otro sitio, pero las circunstancias hicieron que nos paráramos allí. Entonces lo curioso era lo siguiente, Verónica, que había personas, estábamos como 100 personas en la playa. Eh, Puerto Vallarta es un lugar turístico muy bonito, donde está la selva al fondo y el mar, ¿no? Entonces, cuando mirábamos hacia la parte de la selva, veíamos unas 15 y 16 naves, ya a plena luz del día, y había cientos de personas mirando a las naves y las veían. Pero también había gente que se acercaba y decía, ¿qué estáis mirando? Y digo, ¿no veis las naves? Y miraban y no las veían. En su percepción, ahí está como nuestra historia personal nos impide ver, y es lo que está sucediendo ahora. Que hay personas que por mucho que les cuentes las cosas, están como, no, o sea, totalmente cerradas, ¿no? Bloquean. Esto es debido a nuestra historia personal, ¿no? Si tú tienes unas creencias muy fijas, estas se meten directamente a la percepción y por mucho que mires al cielo, no vas a ver las naves, porque en tu capacidad de percepción y en tus creencias no existe esa posibilidad. Entonces no las ves, aunque estén. Pues algo así está pasando hoy en día. Las personas que no son capaces de ver, por mucho que esté ahí delante, no van a ver nada, ¿no? Y entonces, pues este es el tema, que no hay que gastar demasiada energía. Bueno, me estabas preguntando sobre los mensajes de los crop circles. Pues es una muy buena pregunta, porque yo te aseguro que todo lo que está sucediendo ahora tiene que ver con el gran mensaje de estos crop circles,
que es: sois dioses creadores capaces de crear vuestro mundo y vuestra realidad. Tenéis 12 hebras de ADN, 2 están activas y 10 están en lo que los científicos llaman el ADN basura. Nosotros decimos que ahí está codificada todos los potenciales del ser humano. ¿Ok? Ahora mismo, y esto lo vengo diciendo ya desde hace muchos años, que el control del ser humano es el control de esa vibración de su código genético. Y la que se está preparando ahora mismo es exactamente eso, es el control del código genético del ser humano. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con una vacuna, así de fácil. Ahora mismo hay 3 tipos de vacunas, 2 de ellas están preparadas para modificar genéticamente al ser humano. Mira, esto lo dijo Rudolf Steiner en 1917. Dijo: vendrá una vacuna y vendrá a robar el alma de los seres humanos. Y dijo otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Dijo: cada vez que haya una variación en los campos electromagnéticos, vendrá una pandemia. La primera pandemia fuerte de este siglo que vino, justamente fue en el año 2000, en el año 1920, que fue cuando se implantaron los primeros radares en la Tierra. Es decir, hubo una variación en los campos electromagnéticos de la Tierra. Entonces ahora se están juntando 2 cosas muy importantes para que se esté produciendo lo que está pasando al ser humano, que realmente es un virus, es un exoestoma, es una segregación de la propia célula, es un proceso de adaptación que está haciendo nuestro cuerpo ante esas variaciones de los campos electromagnéticos. Entonces, esto, que ya lo dijo Rudolf Steiner hace 100 años, pues ahora está como muy candente, y lo han dicho muchos científicos, pero como pasó, ya ha pasado en diferentes épocas de la Tierra, cada vez que los seres humanos estábamos en un despertar espiritual, vino algo a interrumpirlo. Cada vez ha venido siempre algo a interrumpirlo. El último muy fuerte fue en la época del Renacimiento. Entonces, en la época del Renacimiento, la humanidad estaba renaciendo. El arte, la música, los seres multidimensionales, los alquimistas multidimensionales, como yo les llamo, mujeres increíbles como Hildegard von Bingen, como el mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Seres que no hacían una cosa, hacían 15 cosas. Hoy en día la especialización está matando a la creatividad del ser humano. Es que te tienes que especializar. No me da la gana especializarme. Yo soy capaz de que mi ser cree muchas cosas. Yo puedo ser, pero ahora mismo si no eres como una cosa, ya es como que no eres bueno, ¿no? Cuando Miguel Ángel hacía 1000 cosas, Leonardo da Vinci, la gente del Renacimiento hacía 1000 cosas y las hacía muy bien. Porque es muy aburrido ser músico toda una vida. Toda una vida con la misma guitarra es muy aburrido. Entonces por eso eran músicos, eran arquitectos, eran poetas, eran no sé qué, ¿no? Entonces esta parte de volver a ese renacimiento y esta capacidad de nuestro ser tan amplio, ¿no? Porque esta es una de las claves importantes, ¿no? Nos hemos metido en una estructura de nuestro ego como muy cerrada, ¿no? Tú eres esto, esto y esto, y espera, y no te salgas de ahí. Porque al final dicen que es el ego, pues esa descripción asimilada por uno mismo, en la cual rendimos culto, ¿no? Todos los días. Y normalmente nos han metido en un cuadradito donde te dicen esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Yo te digo realmente que el arte del acecho, una de las prácticas fundamentales del chamanismo tolteca, va a eso, va a romper esa estructura limitante del ego. Y si yo no hubiera hecho ese trabajo, no hubiera podido hacer una película, no hubiera podido escribir el libro, no he podido escribir la música que hice para la película, muchas cosas porque no me creí que no podía hacerlo, simplemente por eso. Y no tenía ni idea de cómo se hace una película, ni de hacer música, ni de nada de eso, pero digo, bueno, vamos a explorar
¿no? Otros mundos, otras Te realidades. No lanzaste. voy a quedar solamente la de terapeuta o la de profesor. Voy a ver, y realmente ahora mismo hay una tecnología tan potente que si las sabemos utilizar en pos de la luz, pueden salir cosas creativas increíbles, ¿no? Sí. Entonces, esos mensajes de los círculos en las cosechas, pues fundamental, ¿eh? Nos dicen esto, ¿no? Que tenemos una gran capacidad como seres humanos, ¿eh? Una gran capacidad para desarrollar todos nuestros potenciales y que, aunque creamos que no, pues ahora mismo o antes de que sucediera esto del bichito, pues había ya mucha gente saliéndose de la Matrix, ¿no? Había muchas personas ya que vivían de su pasión, que viajaban, tenían su blog, muchos músicos que vivían de la música. Ahora fíjate que casi los que más están sufriendo todo este tema son la gente que más había abocado por una libertad, ¿no? Sí. Entonces ahora mismo músicos, personas, artistas, toda esta parte están ahora mismo sufriendo mucho porque toda esa parte se ha cerrado muy, muy fuerte, ¿no? Entonces realmente pues hay mucho trabajo interior. Mira, uno de los crop circles que apareció hace unos años habla de un periodo que es el periodo 8 Ajaukactún. Es un periodo maya que empezaba en el año 2016, de hecho empezó en el 2016 y termina en el 2040. Entonces, entender que el tiempo es cíclico es entender que los periodos se repiten, ¿no? Es como si en este periodo 8 Ajaukactún hace 100 años pasó esto, cuando la rueda del tiempo vuelve a tocar esta línea, se repite el mismo tipo de energía con otras circunstancias, pero es ese tipo de energía el que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Y yo lo decía en un taller que doy que se llama el chamán cósmico, y yo ya decía, ojo, porque empezamos el 8 Ajaukactún, y esto significa varias cosas. Primero, en esa época hubo muchas manchas solares que llegaron a la Tierra. Por lo tanto, ahora mismo hay mucha energía que está llegando. Y una clave muy importante para estos tiempos es cómo soy capaz de absorber esa energía para que no me haga daño, en realidad. Porque esas manchas o esa energía solar que llega, ¿cómo la podemos manejar para construir realidades? Y una de las claves importantes ahora mismo es ir al corazón. Es decir, ya no nos podemos permitir no seguir el impulso de nuestro corazón y sobre todo un mayor nivel de congruencia personal entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y finalmente lo que hacemos, porque ahí es donde realmente vemos si hay ese nivel de congruencia personal para nuestra evolución. Entonces, claro, si llega la energía, pero esta energía no va bien canalizada, al final se vuelve contra nosotros. Y es cuando realmente puede surgir cualquier tipo de deficiencia energética en nuestro cuerpo, porque no estamos haciendo caso a lo que sentimos, y no estamos siendo congruente con lo que pensamos y menos con lo que hacemos. Y en estos 25 años de terapeuta, yo lo que he podido percibir es que enfermedades graves se ve una gran distancia entre eso que uno dice y eso que uno hace. O sea, hay como esa parte de la sombra que o la ves o tu cuerpo te la va a recordar constantemente, ¿no? Entonces, ahora mismo, ser congruente es una de las claves importantes. Así mismo. Bueno, qué magistratura, podríamos decir, de conocimiento y de que nos ha brindado. Pero te voy a hacer una preguntita. En este mundo que estamos, ¿qué nos enseña
¿Qué nos dice la enseñanza tolteca y en qué se basa? Pues las enseñanzas toltecas tienen que ver con unas enseñanzas ancestrales, que se han ido transmitiendo, en principio de forma oral, pero que realmente tienen que ver muchas de ellas con las más actuales, con las enseñanzas de Quetzalcóatl, ¿vale? Entonces, Quetzalcóatl, antes de alcanzar la libertad total, dicen que el último Quetzalcóatl, Topiltzin, llegó a una montaña y allí se convirtió como una bola de fuego, ¿no? Por eso dicen quemarse desde adentro, ¿no? Pues realmente una de las claves importantes, y yo creo que ahora más que nunca tenemos que tener en cuenta del mundo tolteca, es algo que dijo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es como una especie de emanación crística, ¿no? Es una energía que se repite a lo largo del tiempo. Y decía algo así, o sea, son unas enseñanzas muy incluyentes, no excluyentes. Es decir, decía, ir, recorrer los pueblos y enriqueceros con todo aquello que reconozca vuestro corazón como auténtico. De hecho, cada 52 años quemaban todos sus libros. Esto no va en el capítulo 28, página 36, aquí está la verdad y aquí esto es lo que hay que decir, sino tú, con tu percepción y con lo que estás percibiendo en tu realidad, ¿cómo sacas a ese maestro interior que te permita manifestar un mayor nivel de plenitud, ¿no?, aquí en la Tierra? Y estas enseñanzas, pues las dividieron en dos partes. Unas enseñanzas para el mundo ordinario, para el mundo del tonal, el arte del acecho, y unas enseñanzas para el mundo del nahual, el arte del ensueño. Ambas con una única finalidad, que es trabajar con la totalidad de nosotros mismos. Para enfrentar este mundo, esta realidad, no solamente con el lado derecho, con la parte racional, que por cierto, si el ser humano trabajaría con ese lado derecho, bien, o sea, bien trabajado, ya sería increíble, pero es que ni siquiera en el lado derecho el ser humano trabaja bien, porque si no, no hubiera guerra, no hubiera habido guerras, porque uno sabe que cuando uno se mete en la guerra siempre hay muerte, siempre hay pérdidas, hay sufrimiento, hay dolor. ¿Para qué te metes? Pues ni siquiera en esa parte el ser humano lo ha hecho bien. Pero es que además tenemos ese lado izquierdo de la conciencia. Entonces, el poder trabajar en nuestra vida con ambos lados de la conciencia nos permite, o por lo menos en mi vida y en la vida de muchas personas, nos ha permitido tener un mayor grado de plenitud en muchas facetas de nuestra vida. El poder conquistar el éxito, entendiendo el éxito como no como la pura conquista de los bienes materiales, sino como la conquista, la auténtica, que es la conquista de los anhelos del corazón, ¿no? El poder investigar ese soplido que llega a nuestro corazón desde nuestro otro yo. Nuestro otro yo, digamos que conoce nuestro mejor destino aquí en la Tierra. Y la manera que tiene de comunicarse con nosotros es como una especie de vaho que nos echa al corazón cuando tenemos que tomar una decisión para que lo podamos sentir y digan, sí, este es el camino. Ese es el camino que realmente tienes. Pero si además eres capaz de abrir esa puerta de contacto directo con tu otro yo a través de los sueños, eres capaz de hacer un trabajo con tu personalidad, donde seas capaz de observar que no eres tu mente, sino también eres algo más que lo que pensamos. Y de repente empezamos a escuchar lo que percibimos. Y lo que percibimos no solo lo percibimos con la mente, lo percibimos con todo nuestro capullo luminoso, con todo nuestro cuerpo físico. Realmente somos eso, somos campos de energía. Entonces, en tanto en cuanto nos percibimos como campos de energía libres y fluidos,
más allá de concepciones puramente mentales o incluso sentimentaloides, sino como un campo de energía. Ese campo de energía va a ir fluyendo por una energía intrínseca que llamamos la energía del ser, ¿no? Nuestro ser utiliza a este campo de energía en el cual hay una especie de ego que no vamos a matarlo, porque estar en la Tierra necesitamos una estructura egoica, la más pequeña posible para manifestar nuestra misión aquí en la Tierra. Pero hace falta una estructura, ¿no? Una estructura de nuestro ego. Pero claro, si el ego es así de grande, te absorbe toda la energía que luego necesitas para manifestar tu misión. El ego tiene que ser, pues, lo más chiquitito posible para que no te absorba toda la energía. Entonces, cuando nuestro ego se sube ahí a la parra, pues empieza a absorber energía que luego no vas a tener para manifestar lo que realmente tenemos que manifestar en la Tierra. Y este es el juego, ¿no? Del poder. Bueno, de hecho, en el arte del acecho hay muchos trabajos que se hacen para poder desestructurar un poco ese ego rígido, ¿no? Que nos tiene atrapados, ¿no? Y ya por dar alguna clave más del arte del acecho, por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo es, siempre que puedas, haz algo diferente. Porque el ego te va a decir, no, hombre, yo cómo voy a ver, yo soy un hippie, ¿cómo me voy a ir un día a jugar al golf? Ese es el ego el que está diciendo eso. No, yo no digo que seas golfista. Yo digo que un día, si alguien te invita a jugar una partida de golf, aproveches, te salgas de esa estructura que te has creado y yo te aseguro que en esa ida y en esa vuelta, tu ego se estructura, tranquilo, luego vas a volver a ser tú, el hippie de siempre, pero en esa ida y en esa vuelta vas a percibir otro mundo, otras realidades, vas a ver que el señor que juega al golf no es como te lo habías imaginado, sino que es alguien con el cual puedes hablar o no lo sé, pero en esa ida y en esa vuelta de la desestructuración del ego, pues uno adquiere energía, y por eso lo de hacer cosas nuevas. También podemos hacer cosas que nos gusten, obviamente, pero de vez en cuando también algo que esté fuera de nuestra descripción. Esto es muy interesante. Si en tu descripción está que nunca te pones un chándal y un día te invitan a hacer esgrima, pues te pones el chándal y coges la espada y haces el esgrima, ¿no? Sería algo así, como el no estar siempre cuadriculados, yo soy así, así y así, ¿no? Sino el poder meterle ensaladas nuevas, ingredientes nuevos a la ensalada de la vida. Bueno, ese ego que es el que nos ciega muchas veces, que es el que hace que no cojamos impulso, como tú dices, para hacer las cosas desconocidas, nos acomoda a la zona de confort, luchar y para utilizar la energía en lo que sí realmente vale la pena, en lo que sí realmente nosotros queremos hacer. Así es. En este mundo, tú hablaste sobre la situación actual que estamos viviendo, que es una situación con una pandemia que nos está azotando a muchos, a todos. ¿Qué tiene que ver y qué relación tiene? Ya nos hablaste de la relación y del mensaje que nos da los Procicles. Ahora, ¿qué tiene que ver el chamanismo y lo cósmico con esta parte de la pandemia? ¿Qué tiene que ver eso ahí? ¿Qué nos está diciendo? Nos has dicho muchas cosas que nos está diciendo el universo ahora. ¿Y qué nos dice el chamanismo en cuanto a eso? Bueno, pues realmente decía antes un poquito que, por ejemplo, en el chamanismo tolteca se hablaba de los predadores, ¿no? Los predadores, digamos que son los que se alimentan del miedo, los que están en los planos bajos del astral alimentándose del miedo. Entonces te podrás imaginar qué festín se están dando.
con todo el miedo que está causando este tema del bichito, ¿no? Sí, Entonces, ellos hablaban, de hecho, don Juan hablaba del planeta Tierra como un humanero, ¿eh? En vez de gallinero, humanero, donde se cultiva a los seres humanos, ¿eh? En el miedo, porque es el alimento de los predadores. Digamos que esa densidad energética que emite el ser humano al meterse en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, en todo esto, cuando el ser humano se mete en esto, es cuando realmente ellos se alimentan de esta energía, ¿no? Entonces, podemos decir que ahora mismo pues hay un gran alimento. ¿Por qué? Porque parecía que estaban pasando hambre, de alguna manera. Es decir, entonces ahí habría, por ejemplo, una clave importante de lo que habla el chamanismo y de lo que está sucediendo ahora. Todo este tema de los predadores. Ante todo esto, pues una de las claves importantes es salir de esa energía del miedo. Aparte que todos sabemos que el miedo invade mucho nuestro sistema inmunológico, lo baja muchísimo y es una de las metas es vivir lo que tengamos que vivir, pero sabiendo que nuestro cuerpo tiene muchas defensas y que realmente en ese proceso de adaptación, en una pues, de estas teorías que yo lo veo como bastante factible de lo que realmente lo que está viviendo el ser humano es una adaptación a las variaciones del campo electromagnético, que podamos confiar en nuestro sistema inmunológico para que esto pues se lleve a cabo. También ha habido dos crop circles que han hablado un poco de alguna solución respecto a lo que está pasando, ¿no? Y en cuanto a esas soluciones, una de ellas, que es poco conocida, cuando salió ese crop circle, la gente decía, ¿qué quedan los hermanos del cielo? ¿Que nos vayamos a dormir pronto a la cama? Porque pusieron un crop circle con la fórmula de la melatonina, esa que se encuentra en cualquier supermercado o en cualquier farmacia. ¿eh? Y una de las cosas que sucede cuando hay un campo electromagnético es que la glándula pineal se desequilibra y la glándula pineal es la que manda la información a todas las células. Entonces, si ves que tienes dificultad para dormir, si ves que andas un poco nervioso o nerviosa, no hace falta tomarse una caja, pero por ejemplo, una pastillita de melatonina ayuda mucho a regular toda esta parte a nivel celular y por algo no la han mostrado en un crop circle los hermanos mayores. ¿Vale? Entonces, realmente habría una clave importante también para que nuestro cuerpo se alinee, para que esa glándula pineal que es tan importante para el ser humano esté equilibrada realmente. ¿eh? Y esto, vamos, yo lo sé porque pude convivir durante un tiempo con un amigo mío que escribió parte de un libro que tiene que ver con todo el tema de los campos electromagnéticos y él, cuando había personas, por ejemplo, que tenían una antena cerca y tenían insomnios o enfermedades debidas a los campos electromagnéticos, pues les recomendaba la melatonina. Nos están diciendo, ahí también hay una parte de esa solución a lo que está pasando ahora. No para que nos hagamos todos adictos a la melatonina, pero sí para que de vez en cuando, y fíjate que vas al supermercado que yo compro ahí los botes y con un bote de esos igual tengo para 6 meses. O sea que yo me tomo una cada 15 días o a veces una a la semana y tienes para muchísimo tiempo y te hasta 5 euros. O sea, y realmente yo creo que eso puede aliviar mucho el estado interno, ¿no? Y un mayor equilibrio a nivel general, a nivel celular. muy bien, muy bien.
Pues nada, a tomar un poquito, aunque sea, para mantenernos equilibrados en esta Y situación. es curioso porque eso es un crop circle que apareció y que la gente se ha quedado, ¿y esto? ¿Para qué nos ponen aquí la fórmula de la melatonina? ¿Que dirán que no Sí. vayamos a dormir o que...? Y, y yo creo que tiene que ver mucho con todo lo que está viviendo ahora, ¿eh? El ser humano es un desequilibrio, una adaptación y hay que ayudar al cuerpo a... ¿eh? Es una manera de poder Sí, ayudar al cuerpo, ¿eh? sí, sí, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo físico para que pueda hacer la tarea ya que son más profundas. Y ya para terminar, puede darnos, aunque no, nos ha dado algunas herramientas que nos ayudan del chamanismo tolteca para que nos ayudan para vivir mejor. Nos ha hablado de la energía y esas cosas, pero bueno, a ver si nos hace como una pequeña conclusión de 3 o 4 herramientas o acciones que podamos nosotros hacer, que sean fáciles de hacer, que la podamos hacer día a día para poder encontrar ese otro yo, para poder también entrar en ese despertar de la conciencia, que es lo que queremos y es de lo que se trata. Vale, pues mira, así en 3, 4 minutos, yo diría algo muy importante es un buen trabajo con nuestro mundo onírico, tener la seguridad de que los sueños son importantes. En el mundo indígena, yo he visto como las madres a sus niños, cuando se levantan por las mañanas, les dicen, niño, ¿y tú qué has soñado? Entonces, esto es importante también, empezar con estas cosas desde pequeños y darle importancia a ese otro lado, a ese lado izquierdo de la conciencia, a ese mundo del Nahual. Entonces, la primera cosa importante, tu cuaderno, tu bolso de sueños y tu orden. Me quiero conocer a mí mismo, quiero tal, ¿vale? Quiero recordar mis sueños y quiero despertarme a escribirlos. Ahí ya tienes una iniciación importante para lo que es todo lo que es el arte del ensueño. ¿Quieres más información de ese tema? Tienes mi libro, tienes mi blog en formacionenchamanismo.com, donde podéis mirar, porque ahí está la técnica del ensueño, hay mucha información. Es realmente información, si ponéis ensueño vais a tener un montón en lo que es en Internet y en muchos sitios. Otra cosa importante que yo haría, y sintetizando mucho, pues toda esa parte del arte del acecho, autosérvate, autoobserva lo que siente tu corazón, autoobserva tus pensamientos, autoobserva tus acciones. ¿Estás en congruencia? Y esta es una de las mayores, yo creo, oportunidades ahora mismo para manifestar los anhelos de nuestro corazón, porque energía que está llegando desde Alción, el Sol central de las Pléyades, hay mucha. Es decir, los fotones de energía están a nuestra disposición, solamente hay que capturarlos y dirigirlos correctamente para poder manifestar el anhelo de nuestro corazón, aquello que queremos manifestar. Entonces, para ello, tenemos que observar nuestra importancia personal. Eso significa que no quieras tener la razón. Decir tu opinión sí, pero no no engancharte en querer tener la razón. Tú da tu opinión y escucha, sobre todo escuchar mucho. Más que nosotros hablar, escuchar a las otras personas, porque la fuerza se nos va por la boca, queriendo ser los mejores, los que más razón tenemos, o que nuestro ego espiritual quiere contar la aventura más maravillosa que hemos tenido en este sueño o en no sé qué, ¿no? O no sé, con no sé quién maestro. Y ahí sí nos desperdiciamos toda nuestra energía. Entonces, esta sería otra de las claves fundamentales hoy en día, que es no desperdicies tu energía de mala manera, realmente lo que quiere tu corazón y lo demás como el colibrí. El colibrí va al néctar, a lo que te interesa. Y hoy en día no estamos para honrar al tiempo. Honra al tiempo, no desperdicies tu tiempo. Es una de las claves también toltecas. No desperdiciar el tiempo. Ir a lo que te interesa, como el colibrí, saca su lengua y va al néctar de la flor. No se entretiene con otras partes de la flor, va al néctar. Y son tiempos de ir al néctar. Aquí te interesa estar, aquí sientes que hay néctar, es un buen camino para ti. Y si además hay corazón, mejor todavía, porque ya no estamos para recorrer caminos sin corazón.
Puede haber caminos muy sabios y, bueno, muy guau, 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 pero si no hay corazón, no hay camino. Entonces, un auténtico camino es un camino con corazón y ese lo construimos cada uno de nosotros, también dándonos permiso, dándonos permiso para ser felices, dándonos permiso para disfrutar de la vida. Aparte de para trabajarnos internamente, mirar nuestra sombra y todo lo demás, de vez en cuando el guerrero tiene que tomarse sus momentos, como Jesús lo hacía, dejaba a todos, iba al Monte de los Olivos y ahí estaba solo un tiempo. Entonces tenemos que ser capaces en estos tiempos de decir, mira, papá, mamá, hijos, marido, te quiero mucho, pero yo necesito esta mañana irme al monte y estar solo o sola para recuperar mi energía, para sentirme y para darme a mí mismo. Entonces esta es otra parte fundamental. Y para terminar, no os creáis esa descripción que habéis asimilado como vuestra. Engrandecer vuestra mirada, movilizar, esta es una de las claves importantes toltecas, que es movilizar las estructuras fijas de nuestro ego, porque esto nos va a aportar energía extra para poder manifestar el anhelo del corazón. Pues muchísimas gracias, Aya, por estar o por haber compartido con todos nosotros este momento de sabiduría, que la verdad, bueno, pues si te ha gustado esta ponencia, deja tu comentario aquí debajo. Gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Pues muchísimas gracias. Gracias.